¿Alguna vez intentaste explicar un sistema de software complejo a alguien nuevo, nuevo en el equipo? A veces se siente como, misión imposible, ¿verdad? Uf, totalmente. Como dice una de las notas que revisamos, explicar cómo encaja todo es casi imposible. Es que son tantas partes móviles, tanta lógica que no se ve a simple vista. Sí, es como intentar describir una maquinaria súper intrincada, sin un diagrama, sin un plano. Justamente por eso, en ingeniería de software, hemos desarrollado esos mapas, ¿no? Los patrones arquitectónicos. Ajá. Son como estrategias ya probadas para organizar esa complejidad que siempre está ahí, para que los sistemas sean, más fáciles de entender, de mantener, de hacer crecer. Exacto. Mapas para no perdernos en medio de tanto código. Y hoy justamente vamos a explorar uno de esos mapas. Uno que es súper fundamental, muy usado sobre todo en el desarrollo web. El famoso MVC. Ese mismo. Es Modelo Vista Controlador. Seguro que muchos lo conocen por las siglas. MVC. Nuestra misión hoy es entender bien qué es, por qué es tan influyente y cómo estructura realmente una aplicación por dentro. Y para eso, vamos a apoyarnos en lo que dicen varias fuentes importantes de ingeniería de software, de arquitectura, de patrones de diseño. La idea es dar una visión, digamos, sólida, bien fundamentada de este patrón que es tan esencial. Perfecto. Entonces, vayamos al grano. ¿Qué es exactamente MVC? Lo primero que todas las fuentes recalcan es que es un estilo arquitectónico. No es una tecnología, no es un framework en sí, sino una forma de pensar, de organizar la estructura. Una filosofía casi. Exacto. Y su filosofía central, el principio clave, es la separación de responsabilidades, o separation of concerns, como se dice en inglés. La idea es dividir la aplicación en piezas distintas, ¿no? Y cada pieza con un trabajo muy, muy específico. Correcto. Y esas piezas, las fundamentales, son 3. El modelo, la vista y el controlador. Si quieres, empezamos por el modelo. Vale. Piensa en el modelo como el cerebro y el corazón de la aplicación, pero en lo que respecta a la información. Gestiona los datos crudos, sí. Pero ojo, también toda la lógica de negocio. O sea, las reglas. Exacto. Las reglas sobre cómo esos datos se pueden usar, cómo cambian, cómo se interpretan. Y además, mantiene el estado actual de la aplicación. Es donde vive, digamos, la inteligencia del sistema. Podríamos decir que es como el chef experto que sabe todas las recetas, la lógica, y maneja los ingredientes, los datos. Me gusta la analogía del chef. Porque el chef no se preocupa de cómo se ve el plato en la mesa, ¿no? Solo de que la comida esté buena, que esté bien hecha, con los ingredientes correctos. Justo eso. Y entonces, ¿quién se encarga de emplatarlo, de la presentación? Ahí entra la vista. Su única misión, su foco, es presentar la información al usuario. De una forma que se entienda, que se pueda interactuar. Es la interfaz gráfica, la UI. Lo que vemos en pantalla. Botones, formularios, gráficos, texto, todo eso. La vista toma los datos que le pasa el modelo, o una partecita, y los muestra. Y también es la que captura las acciones del usuario, ¿sabes? Cuando haces clic en un botón o escribes algo en un campo. Y acá es donde un buen diseño es vital, ¿no? Una buena vista no es solo que se vea linda, tiene que ser útil, hacerle la vida fácil al usuario. Mostrar claro qué está pasando, eso de la visibilidad, dar respuesta a las acciones, la retroalimentación. Que todo fluya, que sea intuitivo. Absolutamente. Es la cara visible. Claro, es la cara visible. Si es confusa, frustra, por más potente que sea el motor por detrás. Totalmente. Y nos falta el tercero, el controlador. Este actúa como un intermediario. Imagínatelo como un director de tráfico o un coordinador de eventos. A ver. Cuando el usuario interactúa con la vista, por ejemplo, hace clic en guardar, esa acción no va directo al modelo. No. La vista le avisa al controlador. Ok. El controlador interpreta esa entrada, dice, el usuario quiere guardar estos datos, y decide qué hacer. Normalmente, eso implica hablar con el modelo para actualizar los datos o para ejecutar alguna regla de negocio. Y una vez que el modelo hizo lo suyo, el controlador elige la vista correcta o actualiza la que está para mostrarle el resultado al usuario. Entendido. O sea que el controlador es como
Como el agente de tránsito que se pone entre la vista y el modelo para que no se hablen directamente. ¿Mantiene esa separación que decías al principio? Recibe el pedido de la vista, lo traduce en acciones para el modelo y después elige qué mostrar de vuelta en la vista. ¿Así? Exactamente así. Esa es la esencia. Separar. Presentación por un lado, vista, lógica de negocio y datos por otro, modelo, y el controlador en el medio orquestando todo el flujo. Vale, la estructura queda clara. Modelo, vista, controlador. 3 partes separadas. Pero a ver, ¿por qué tomarse toda esta molestia? ¿Para qué dividirlo todo así? ¿Qué ventajas reales tiene usar MVC? Mira, hay varias razones importantes que mencionan las fuentes. Una muy común es cuando necesitas presentar los mismos datos de formas distintas. ¿Cómo sería eso? Imagina, no sé, una hoja de cálculo. Tienes los números, ¿no? Puedes verlos como una tabla, pero también capaz quieres verlos como un gráfico de barras o uno de torta. Claro. Con MCC, todas esas vistas diferentes, la tabla, el gráfico de barras, el de torta, pueden estar conectadas al mismo modelo, a los mismos datos base. Y si cambian los datos en el modelo, ¡pum! Todas las vistas se pueden actualizar para reflejar ese cambio. Ah, qué bueno eso. O sea, actualizas una vez y se refleja en todos lados. Así es, exacto. Otra situación donde MVC es ideal es cuando arrancas un proyecto y no tienes súper claro cómo va a ser la interfaz final. O sabes que casi seguro va a cambiar en el futuro. ¿Qué pasa bastante seguido, no? Pasa muchísimo. Como la vista está desacoplada del modelo, puedes cambiarla, retocarla, incluso añadir vistas totalmente nuevas después, sin tener que meter mano en la lógica central del negocio, que está segura en el modelo. Eso te da una flexibilidad enorme. Tiene todo el sentido. Desacoplar para poder cambiar partes sin romper el resto. Suena bien. Precisamente. Y esto, fíjate, conecta con principios de diseño de software más generales, como los patrones GRASP. GRASP son como guías, heurísticas, que te ayudan a decidir qué objeto debería hacer qué cosa en un diseño orientado a objetos. Ujú. Y lo ideal es que dependan lo menos posible, ¿cierto? Claro, para que no estén tan pegados. Exacto. En MVC, la vista sabe muy poquito de cómo funciona el modelo por dentro. Y al revés también. Y eso significa que si cambias algo en la interfaz, en la vista, es menos probable que rompas algo en la lógica de negocio, en el modelo. Hace el sistema más resiliente, más robusto frente a los cambios. Ah, eso explica por qué a veces puedes cambiarle toda la cara a una aplicación, el look and feel, sin tener que reescribir toda la maquinaria que hay detrás. Exacto. Y también fomenta la alta cohesión, high cohesion. La cohesión mide qué tan enfocadas están las responsabilidades de un módulo. Si un componente hace muchas cosas distintas, tiene baja cohesión. Si hace pocas cosas muy relacionadas entre sí, tiene alta cohesión. Y queremos alta cohesión, ¿no? Queremos alta cohesión. En un buen diseño MVC, el modelo se centra solo en datos y lógica de negocio. La vista solo en presentación. Y el controlador solo en coordinación. Cada pieza tiene una misión clara, bien definida, y eso hace que cada componente sea más fácil de entender, de desarrollar, de probar, por separado. Entonces, si lo traducimos a beneficios más prácticos del día a día, tenemos sistemas que potencialmente son más fáciles de mantener a largo plazo, porque las partes están bien separaditas. Podemos reutilizar componentes, ¿no? Como usar el mismo modelo con distintas vistas. No sé, una web y una app móvil, por ejemplo. Sí, perfectamente. Y facilita que distintas personas o equipos trabajen en paralelo. Unos en la interfaz, otros en la lógica, otros en los controladores. Suena bastante bien, la verdad. Sin duda. Ofrece ventajas súper significativas, sobre todo cuando la aplicación ya tiene una cierta complejidad. No es para algo súper trivial quizás, pero para la mayoría de las aplicaciones web, ¿sí? Y pensar que esta idea no es exactamente nueva, ¿no? Leí por ahí que sus orígenes se remontan bastante atrás. ¿Cómo empezó esto del MVC? Es cierto, ¿eh? No es algo de la última década, ni mucho menos. Las fuentes, como por ejemplo el trabajo de Somerville, sitúan la propuesta original de MVC allá por la década de 1980. ¿80? Sí. Asociada a Smalltalk, uno de los primeros lenguajes orientados a objetos.
y al desarrollo de interfaces gráficas de usuario, las GUIs, pero para aplicaciones de escritorio de esa época. La motivación inicial era justamente esa que mencionamos, permitir que un objeto de datos pudiera ser visto y manipulado de múltiples maneras al mismo tiempo. ¡Wow! De las interfaces de escritorio de los 80 a las aplicaciones web complejas que tenemos hoy. Ha tenido un recorrido larguísimo. Y sigue siendo increíblemente relevante. Hoy en día, MVC, o bueno, variantes inspiradas en él, es un patrón que ves por todos lados, especialmente en el mundo de los frameworks de aplicaciones web, los WAFs. Ajá. Los Rails, Django, Laravel. Esos mismos. Ruby on Rails, Django, Laravel, Spring MVC en Java, .NET MVC, muchísimos de ellos adoptan MVC como su arquitectura base. Te dan ya esa estructura para que construyas encima. Te ayudan a hacer aplicaciones web complejas de forma más eficiente. A veces escucho que comparan MVC con la arquitectura en capas. ¿Son lo mismo o son cosas distintas? ¿Cómo se relacionan? Es una buena pregunta, porque ambos buscan organizar, ¿no? Poner orden. La arquitectura en capas, digamos, divide el sistema horizontalmente. Piensa en capas como presentación arriba, lógica de negocio en medio, acceso a datos abajo, por ejemplo. Sí, la típica torta de capas. Esa misma. MVC, en cambio, es más una forma de organizar dentro de la capa de presentación y cómo interactúa con el usuario y la lógica. De hecho, es muy común que la capa de presentación de una arquitectura en capas se implemente usando el patrón MVC. Ah, o sea que no compiten, sino que pueden trabajar juntos. ¡Exacto! No son excluyentes, pueden coexistir perfectamente. MVC es un patrón más específico para la interacción usuario-sistema, mientras que las capas te dan una visión más macro de la estructura general del sistema. Entendido. No es uno en lugar del otro, sino que MVC puede ser cómo se implementa una de esas capas, la de arriba generalmente. Exacto. Y volviendo un poquito a los componentes de MVC, mencionamos los patrones GRASP antes, ¿de acuerdas? Sí, lo del bajo acoplamiento y alta cohesión. Bueno, podemos usar GRASP también para profundizar un poquito más en el rol del controlador. Larman, por ejemplo, en su descripción de GRASP, señala que el controlador suele ser el primer objeto que recibe un evento del sistema después de la interfaz de usuario. La UI detecta el clic, sí, pero le pasa la responsabilidad de actuar al controlador. El que toma la posta, digamos. Justo. Y GRESP nos ayuda a pensar qué tipo de controlador usar. Identifica dos tipos principales, según su alcance. Primero, está el controlador de fachada, o Facade Controller. Fachada. Como la cara del edificio. Algo así. Representa una interfaz unificada para todo el sistema, o para una parte grande, como un módulo entero o una sesión de usuario completa. El ejemplo que da Larman es un objeto registro en un sistema de punto de venta, que manejaría todas las operaciones principales, iniciar venta, agregar ítem, finalizar pago, todo a través de ese único punto. Centraliza el acceso. Ok, uno para gobernarlos a todos casi. Más o menos. Y el segundo tipo es el controlador de caso de uso o sesión. Este es más específico. Se enfoca en manejar un escenario, un flujo de interacción particular. Siguiendo con el ejemplo del punto de venta, podríamos tener un controlador llamado procesar venta manejador, que se dedica exclusivamente a coordinar los pasos del caso de uso procesar venta. Ah, uno más chiquito y enfocado. Exacto. Es útil para encapsular la lógica de orquestación de un flujo complejo y mantener las cosas separadas. ¿Y hay uno que sea mejor que el otro? ¿O depende? Depende totalmente del contexto, de la complejidad. Para sistemas simples, quizás un controlador de fachada es suficiente, más fácil. Para sistemas con muchos casos de uso complejos, independientes entre sí, tener controladores de caso de uso específicos puede llevar a un diseño más organizado, más cohesivo, más fácil de entender cada parte. Tiene sentido. Tareas a los objetos que saben hacerlas, que normalmente están ¿dónde? En el modelo. Claro. El controlador dirige la orquesta, pero no toca todos los instrumentos él mismo. Mantener al controlador livianito y enfocado en coordinar. Eso parece clave para no terminar con esos controladores Dios que hacen de todo y se vuelven inmanejables, ¿no? Exacto. Ese es un antipatrón muy común que hay que evitar a toda costa. El controlador gordo. Ahora, como todo en la vida y en el software,
Ningún patrón es una bala de plata, ¿verdad? Supongo que MVC también tiene sus peros, o situaciones donde quizá no es la mejor opción. Por supuesto. A ver, para aplicaciones extremadamente simples, casi triviales, no sé, una página web estática con un formulario de contacto, quizás implementar toda la estructura MVC podría ser una exageración. Demasiada ceremonia para algo tan chico. Claro, añadiría capas de indirección, más archivos, que quizás no aportan un beneficio real frente a la complejidad que introducen. En esos casos, un enfoque más directo podría ser más pragmático, más rápido. Tiene lógica, sí. No usar un martillo pilón para clavar una chincheta, como dicen. Exacto. Y otro punto crítico, que sí requiere disciplina constante del equipo, es mantener esa separación de responsabilidades de forma estricta. Suena fácil en la teoría, ¿no? Modelo para datos, vista para mostrar, controlador para coordinar. Pero en la práctica, La tentación es grande. rápido, o de hacer que la vista consulte datos directamente, saltándose al modelo y al controlador, es real. Y si esos límites se empiezan a borrar, a difuminar, ¡puf!, pierdes rápido las ventajas del bajo acoplamiento, de la alta cohesión que buscabas al principio. Me imagino que mantener esa disciplina, sobre todo en proyectos grandes, con plazos ajustados, debe ser un desafío constante para los equipos. Lo es. Requiere conciencia y esfuerzo continuo. Y finalmente, otro aspecto a considerar es cómo se comunican los componentes entre sí. Por ejemplo, lo que mencionamos antes, ¿cómo se entera la vista de que los datos en el modelo cambiaron para poder refrescar la pantalla? Cierto. Existen diferentes mecanismos, diferentes patrones para manejar esa comunicación, como el patrón Observer u otros sistemas de eventos. La elección afecta la complejidad, el rendimiento. Es una decisión de diseño importante que hay que pensar bien. Muy bien. Creo que hemos hecho un recorrido bastante completo por el mundo MVC, ¿eh? Desde qué es, por qué usarlo, sus orígenes, hasta los detalles del controlador y las consideraciones. Si tuviéramos que resumir la idea fundamental, el titular, digamos, en pocas palabras, ¿cuál sería? Yo diría que MVC es una estrategia arquitectónica muy poderosa para organizar aplicaciones, sobre todo las web. Y lo hace dividiendo las responsabilidades en 3 roles bien claros. Modelo, con los datos y las reglas; vista, con la presentación y la interacción; y controlador, coordinando el flujo y manejando las entradas del usuario. Y su gran valor, lo que realmente nos aporta, es ayudarnos a gestionar la complejidad. Esa complejidad inherente al software. La separación nos da sistemas que potencialmente son más flexibles, más fáciles de mantener y de hacer evolucionar con el tiempo. Es como una herramienta para no perdernos en ese caos inicial del que hablábamos al empezar. Exactamente. Doma la complejidad, le pone estructura y separa los intereses. Eso es clave. Perfecto. Y para dejar algo picando, algo para seguir pensando después de escuchar esto, estamos en un momento donde, surgen arquitecturas como los microservicios, que nos invitan a romper los sistemas en pedazos aún más chicos. Y los frameworks de front-end, ¿no?, evolucionan a una velocidad increíble, a veces con sus propios patrones internos, sus propias ideas de cómo organizar las cosas. Sí, el panorama cambia constantemente. Entonces la pregunta es, en este escenario, ¿cómo está evolucionando el patrón MVC clásico? ¿Estamos viendo que sus límites se vuelven más borrosos, que se adapta, que se mezcla con estas nuevas tendencias? ¿O al revés? ¿Será que ese principio fundamental de MVC, el de separar las responsabilidades, se vuelve más crucial que nunca justamente para poder navegar la complejidad todavía mayor de los sistemas modernos? Es una pregunta abierta, ¿no?, para la reflexión.